Pregunta Yamid. Muy buenas noches. Hoy se reveló que en los últimos 10 años se han deforestado 125.000 hectáreas en los parques naturales. Parques como Tinigua, como la Sierra de la Macarena, como Paramillo, como la serranía de Chiribiquete y el mismo Tayrona, han sido afectados por la deforestación. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Omar Franco, director de Parques Naturales Nacionales. ¿Cómo vamos? Él asiste en la ciudad de Cali a la COP16, o sea, la Conferencia de las Partes. ¿Cómo va la protección de los parques naturales según los estudios que ustedes han realizado, doctor Franco? Yamid, buenas noches a usted y a todos los televidentes. Desde luego es importante destacar que a pesar de que la tendencia de la deforestación en Colombia viene disminuyendo en los últimos años, no podemos dejar pasar por alto que precisamente haciendo una sumatoria de los 10 años anteriores, ese dato que usted le acaba de entregar a los colombianos de 125.000 hectáreas, pues nos compromete el patrimonio ambiental de los colombianos, que son nuestros parques nacionales naturales. Desde aquí queremos proponerle al país y al Estado colombiano, desde la sociedad civil, un gran reto, que si bien estamos haciendo un esfuerzo en disminuir esta deforestación, nos comprometamos al 2030 en declararle la guerra completa a la deforestación en el país y dejar a los parques nacionales naturales por fuera de este flagelo y que logremos llegar 2030 cero deforestación en Colombia en los parques nacionales naturales. Creemos que es posible. En el año 2023 la deforestación en estos parques fue de 4.000 hectáreas aproximadamente y luego nosotros creemos que con los esfuerzos que están haciendo actualmente se puede llegar a cumplir esta meta. La invitación entonces a todos los colombianos es a que contribuyamos, a que ayudemos, a que rodeemos a parques nacionales en el cumplimiento de este propósito. ¿Qué es lo que usted llama 2030, doctor Franco? Mire, el 2030 es el año en donde la COP de Biodiversidad ha propuesto el mayor cumplimiento de metas posibles. De hecho, Colombia ha avanzado en el marco de ese compromiso de la COP de Biodiversidad de Montreal, en donde se definió el año 2030 como la meta, como el año en donde todos los países debíamos llegar a un escenario de declarar áreas protegidas en nuestro territorio marino y costero de al menos el 30% en cada uno de estos componentes. El país, tengo que advertir, ha avanzado significativamente en ese propósito y de hecho, en lo que tiene que ver con las mares, pues ya tenemos el 37% aproximadamente en una figura de conservación. Y en lo que tiene que ver con las áreas continentales tenemos algo más del 31%. Es decir, Colombia efectivamente ya cumplió su meta propuesta en Montreal para el 2030. Sin lugar a dudas es una apuesta muy significativa, pero nos llama la atención poderosamente el hecho de que para poder concretar ese cumplimiento, Colombia tiene que hacer un esfuerzo sustancialmente más profundo y más fuerte en términos de garantizar la gobernanza, el cuidado y manejo de estas áreas, porque no nos serviría de mucho solamente declararlas si no garantizamos el mantenimiento, cuidado, administración y sobre todo un valor agregado, que tengan sentido de pertenencia, que logremos generar sentido de pertenencia en la sociedad colombiana, para que todos sepamos que esas áreas son el seguro y la vida de todos los colombianos en los próximos años. Pero, a ver, doctor Franco, ¿hay o no hay deforestación en los parques nacionales? Desde luego, la cifra que acabamos de entregar, y ya le reitero, Yamid, 125.000 hectáreas perdimos en los últimos 10 años de bosque natural en las áreas protegidas del país. Lo que nosotros estamos significando es, efectivamente, reconociendo esa tasa de deforestación de los últimos años, el gran reto como Colombia es cómo logramos llegar al 2030 no solamente con áreas protegidas declaradas, sino con cero deforestación en las áreas protegidas del país, particularmente los parques nacionales naturales, que es el patrimonio de todos los colombianos. Entonces, la apuesta no es solamente seguir registrando la pérdida de bosque como se ha venido haciendo en los últimos años, mostrando una tendencia descendiente si se quiere, pero perder una hectárea de bosque
en el Parque Nacional Natural de Chiviriquete, que es la apuesta ambiental más grande que tiene Colombia en estos últimos años y en las próximas generaciones, pues no nos podemos dar ese lujo. El Parque Nacional Chiviriquete perdió 9.000 hectáreas en los últimos 10 años. Es tal vez el Parque Nacional Natural más grande que tenemos declarado y en un proceso de conservación en el norte de Colombia, en el norte de Sudamérica, discúlpenme. Pero sí tengo que advertir que ese es el patrimonio más grande ambiental que tenemos, so pena obviamente de otras áreas que son muy importantes, pero que son prácticamente esa área donde producimos nuestra agua, donde los ríos voladores que se han venido denominando trascienden sobre la Orinoquia y nos dejan la posibilidad de tener precipitaciones en el centro del país y en nuestros páramos. Sin esa tacita de té que podemos decir, sin ese parque nacional natural, sin ese área tan importante, no podemos garantizarle la vida y sobre todo el suministro de agua a la sociedad colombiana. ¿Qué es, doctor Franco, lo que produce la deforestación en Chiribiquete? Mire, de acuerdo con el informe 2024 y un estudio que hizo la Fundación para la Conservación del Desarrollo Sostenible, el doctor Rodrigo Botero en particular y su equipo técnico, nos suministran varios motores de deforestación. Uno, ganadería extensiva, cultivos ilícitos y minería de manera irregular. Y algo en particular, las vías y las carreteras no planeadas técnicamente. Se han identificado, Yamil, que entre la Amazonía y la Orinoquia hay algo más de 1.380 kilómetros de carreteras ya evidenciadas, que están de alguna manera contribuyendo en el deterioro y en la degradación de nuestros ecosistemas de bosque, y particularmente en Tinigua, en la Macarena y en acceso ya hacia la Amazonía, en lo que tiene que ver con el Parque Nacional de Chiviriquete. Esto es una enorme preocupación, por eso la invitación de todos los colombianos es a que rodeemos a una institución como Parques con mejores y más recursos, con mejores y más capacidades de respuesta, porque necesitamos que esta organización o el Estado colombiano en su conjunto tenga la capacidad de evitar esta degradación y esta pérdida de biodiversidad que estamos evidenciando año tras año. Tener esa infraestructura no planeada en estos territorios pues invita a la degradación y por supuesto a la pérdida consistente de biodiversidad. Pero a ver, doctor Franco, la deforestación en Chiribiquete es producto del narcotráfico, del comercio de madera o de qué fenómeno. De acuerdo con el documento que le señalo, se advierten varios fenómenos. Uno, está sirviendo de vías de tránsito de minería ilegal entre Perú, Colombia y Brasil. Ahí ya se están empezando a evidenciar presencia de cultivos y campamentos generando procesamiento de hoja de coca. Y yo creo que allí, como lo dice el CIMSI con el reporte que le entregó al país el pasado fin de semana de cerca de 153.000 hectáreas de coca, ese estudio señala que el 4% de eso está alojado en los parques nacionales naturales. Entonces, la invitación a reflexionar como colombianos es cómo logramos que el Estado colombiano en su conjunto y todas las carteras, no necesariamente el sector de ambiente, todo el sector y todos los sectores debemos rodear estos parques y tratar de evitar al máximo incentivos que permitan empujar un proceso de avance sobre estos territorios y tratando de contener esas condiciones ilegales. Es importante y todos lo sabemos, estas áreas están haciendo tránsito y presencia, algunas consideraciones de fuerzas ilegales que de alguna manera pues en unos procesos que se están adelantando en el territorio pues suponen una presión y que necesitamos que esos acuerdos de paz reconozcan los parques nacionales naturales como actores principales de la discusión, de salvar, de guardar, de proteger. Los procesos de negociación de paz deben incorporar un componente ambiental de forma clara para poder proteger estas áreas. No podemos convertir nuestras áreas protegidas en simplemente una palanca de poder para ver cómo logramos producir o traducir un ejercicio de más degradación. Y fíjese que el Ministerio de Ambiente en el primer semestre del año advirtió que le preocupaba que la tasa de deforestación en la Amazonía se disparara producto precisamente del levantamiento de las negociaciones con algunos de los frentes que están allá. Entonces tenemos la inmensa preocupación que inclusive la tasa de deforestación sobre los parques de la Amazonía hayan avanzado y eso por supuesto nos tiene que invitar a todos los colombianos a reflexionar de cómo hacer la paz con la naturaleza. Esta deforestación, doctor Franco,
la origina únicamente el narcotráfico o también la explotación ilegal de madera? Ambas, Yamir, y hay un flagelo muy importante y complejo que tenemos que debatir, que es la apropiación irregular de terrenos y tierras. Hay una expectativa, por supuesto, de poder generar un ejercicio de desarrollo, si se quiere, para algunos campesinos que se han venido alojando durante muchos años en este territorio o cercanos a estos parques nacionales y que muy seguramente está generando una pretensión de uso del territorio. Pero sin lugar a dudas ese debate entre la posibilidad de sustraer las áreas de reserva de ley segunda del 59, las áreas colindantes con los parques nacionales naturales, tiene que provocar entonces un debate nacional en donde todos sepamos exactamente de qué forma y de qué manera vamos a usar ese territorio. Lo que no podemos de alguna manera es mandar la señal de que podemos titularlo todo y podemos de alguna manera empujar a actores a seguir tomando de manera irregular tierras, tumbando bosque, apropiando esa condición de terrenos, poniendo en riesgo la sostenibilidad ambiental de todo el territorio colombiano, en particular en donde está alojado el 70% de la población, que es la zona del Magdalena, donde nosotros nos beneficiamos del agua que se produce en los parques nacionales naturales de Colombia. Entonces, la invitación es a que la cartera de Agricultura y la cartera de Ambiente, como han venido construyendo una sinergia en los últimos meses, se defina en un buen propósito de un acuerdo de cómo construir un proceso de desarrollo sostenible en ese territorio que no comprometa las áreas protegidas del país. Usted diría, doctor Franco, que terrenos como Macarena, como Chiribiquete, como el Tayrona, están en riesgo serio. Mire, la tendencia puede ser preocupante, pero depende de nosotros, de la sociedad colombiana, del Estado en general. No se trata de un gobierno, se trata del Estado en general. Se trata de cómo logramos confluir un esfuerzo entre todos los sectores productivos, la sociedad civil, todos los actores que están en el territorio para hacer una gran alianza, construir un gran propósito nacional, un acuerdo que nos dé cuenta de cuál puede ser el mejor modelo de desarrollo en esos territorios. Nosotros no podemos seguir viendo cómo se importan modelos de desarrollo a la Amazonía, particularmente asociado a ganadería y agricultura tradicional. Esos territorios tienen una vocación particular, tienen un uso adecuado, un uso que va muy distante a lo que supone de alguna manera las actividades tradicionales de agricultura y ganadería. Pueden tener un uso de manera diferente, pueden aportar importantes recursos en el tema de turismo, un turismo sostenible, un turismo racional, un turismo que vaya en concordancia con la vocación del territorio. Los modelos de desarrollo no pueden ser iguales en todo el territorio colombiano, tiene que ser diferenciado, tiene que ser construido con la misma sociedad que está en ese territorio, que nos permita poner el sector ambiental en el centro de la discusión, Yamit. Lo que no podemos es seguir presenciando cómo el sector ambiental o nuestros ecosistemas quedan sujetos a un reparto en una negociación. Es todo lo contrario, es cómo logramos garantizar que el ecosistema, la Amazonía, la Orinoquia, nuestros parques sean el centro que defina el modelo de desarrollo, que defina cómo y hasta dónde queremos llegar, en qué condiciones los debemos explotar, cómo debemos aproximarnos a ellos y de qué manera podemos garantizar su sostenibilidad y su conservación. Es de esa manera, con la gente que está en el territorio, con las personas que están allá, construir esos modelos de desarrollo muy focalizados, muy conceptualizados en términos de sostenibilidad, garantizaría desde luego el manejo adecuado de estas áreas de parques. Nos toca agotar una conversación siempre con la mesa abierta en donde todos nos ajustemos a la realidad del territorio. ¿A un reparto o negociación de qué? Mire, lo que estamos tratando de provocar, Yamí, es que tenemos que ver esos territorios amazónicos de la Orinoquia como el centro de la discusión. Lo que no podemos es aceptar es que se siga teniendo una pretensión sobre un territorio en el marco de unos usos deseados, adoptando modelos que no corresponden al territorio. Es decir, que si efectivamente tenemos en el marco de la reforma rural acceso a tierras para nuestros campesinos, desde luego el modelo que se instale en esos territorios no sea un modelo tradicional de tumbar vacas, agricultura y un deterioro per se de nuestros ecosistemas. Todo lo contrario, si efectivamente vamos a garantizar que la reforma rural, que es el centro de la discusión,
tiene garantía de ser una reforma rural sostenible, en concordancia con el sector ambiente. Esos territorios deben ser apropiados de manera diferente, es decir, que los modelos de desarrollo que se implementen no tengan esa pretensión en esos territorios, sean acordes con la realidad ambiental que generan esos territorios, es decir, que no pongan en riesgo la conectividad ecosistémica, la diversidad que se encuentra allá, las comunidades que están allá, la biodiversidad que tenemos allá. Ese es el patrimonio de todos los colombianos, reconociendo por supuesto que hay actividades que se pueden conciliar, actividades que se pueden adelantar, pero desde luego no copiando modelos introducidos que no corresponden a una realidad ecosistémica o por lo menos de producciones importantes. Entonces, el reparto, más que entender eso, venga, nos repartimos la Amazonía o nos repartimos la Orinoquia en lotes y fracciones, es cómo ecosistémicamente entendemos cómo funcionan y operan estos ecosistemas, cómo de alguna manera los parques nacionales naturales los conservamos, los protegemos, los mantenemos conectados y garantizamos esas conectividades ecosistémicas que den cuenta expresamente de que podemos convivir y conciliar entre un proceso productivo acorde con la realidad territorial versus la sostenibilidad y el manejo adecuado de estas áreas. Ese es el punto, y por eso invitamos a las carteras de Ambiente y Agricultura a conciliar en una gran agenda un acuerdo nacional sobre cómo aprovechar estos territorios, entendiendo que las comunidades tienen derechos y acceso a estos territorios porque llevan muchos años allí y tenemos que reconocer esa realidad. Pero, a ver, doctor Franco, la ganadería ha venido protestando por una afirmación que los técnicos como usted hace, en el sentido de que el ganado o la ganadería es uno de los responsables de la deforestación. Mire, este es uno de los motores claros del cambio del uso de los bosques por praderas en estos territorios. Aquí no hay lugar a dudas de que eso fue así. Y por supuesto, más allá de valorar y respetar la actividad ganadera que ha sido en el marco de una condición, obviamente en el marco de las condiciones legales, adecuadas, correctas, si se quiere, lo que sí es cierto es que nuestros parques nacionales naturales alojaron ganadería, tienen presencia de esta actividad y han sido responsables esas ganaderías de manera irregular de la degradación de nuestros ecosistemas. Y por supuesto, obviamente, alguien como un sector tan respetable como seguramente el sector ganadero, pues tiene que asumir de alguna forma cómo construye un ejercicio de producción sostenible, adecuado, pertinente. Hay actividades como la ganadería regenerativa, hay una cantidad de variables que tienen que implementarse, pero desconocer claramente que la actividad ha sido de alguna manera corresponsable en el deterioro de estas áreas, pues básicamente no lo podemos nosotros dejar de registrar. Más allá de entrar a responsabilizar a alguien en particular o un sector, lo que estamos buscando es que haya una racionalidad, haya una reconciliación, haya una actividad productiva responsable, juiciosa, encadenada, que inclusive la ley de alguna manera de trazabilidad del ganado sea un efecto importante en el país y que tengamos un compromiso de sacarla adelante, en donde todos los colombianos y todos los productos que vienen de este sector pues tengan una trazabilidad clara y que sepamos exactamente de dónde se está haciendo la producción, en qué condiciones está haciendo esa producción y de qué manera y de qué forma sostenible la estamos implementando. Entonces aquí la invitación, más que señalar a un sector, es invitarlo a trabajar, es invitarlo y sumarse a producir sosteniblemente, racionalmente, no seguir avanzando en el deterioro de estos ecosistemas. Aquí no se trata de señalar por señalar, se trata de invitar a construir un futuro común para todos. Mire, finalmente, doctor Franco, usted fue director del IDEAM, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, sí, hace unos años, ya hace unos años. Sí, de acuerdo, sí. Pero es experto en el tema. Esta lluvia que ha habido en Bogotá y en algunas ciudades del país en las últimas horas, es una muestra de que octubre sigue siendo el mismo cuando comienza la época de lluvia, ¿o no? Mire, Yamil, yo no recuerdo un octubre tan deficitario en precipitaciones y particularmente en la zona andina. Celebramos, digo yo, desde el punto de vista meteorológico, el ingreso de esa humedad en el país, sobre todo en la zona andina, que se estaba requiriendo de forma urgente porque el mes venía en alguna manera deficitario. Creemos que se empieza a consolidar ya, por supuesto, la segunda temporada de lluvias del segundo semestre, siendo octubre
uno de los meses más lluviosos junto con noviembre. Luego esperamos que de aquí a lo que resta de octubre, que ya no quedan sino una semana tal vez, el mes de noviembre se registre mayor humedad, tengamos mayor ingreso de precipitaciones, tengamos la posibilidad de registrar una recarga en nuestros ecosistemas y particularmente de los embalses que están en el centro del país y en gran parte de las hidroeléctricas, tengamos más lluvias e inclusive me atrevería a señalar que el mes de diciembre podríamos tener en los primeros días de diciembre, si no las 2 primeras semanas, presencia de humedad importante en Colombia. Luego, aquí yo lo que invito a todos los colombianos es a no bajar la guardia. Las precipitaciones pueden traer consigo dificultades, deslizamientos, crecientes súbitas que, pues por supuesto, pueden traernos problemas. Luego, la invitación a todos los comités de riesgo a nivel nacional es a elevar las alertas al máximo para poder de alguna manera contrarrestar los efectos de que esta lluvia nos puedan dejar, pero desde luego va a ingresar algo más de humedad en los próximos días. Doctor Franco, director de Parques Nacionales, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, muy amable. Y a ustedes, televidentes, también, muchas gracias por la sintonía. CMI presentó Pregunta a Yamil